Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Este tema me lo pidió Víctor ayer en la tarde y yo tenía solo mi pendrive, o sea, no tenía nada para poder hablar de este tema. Y realmente quería, algunas veces que lo he planteado, me ha gustado siempre buscar alguna forma diferente de plantearlo. Como estoy solo contra esto, por ahí les voy a pedir alguna ayuda en algunas cosas. La primera cosa que les voy a pedir es cuántos de ustedes conocen los trabajos de la doctora Vandenberger. Levanten la mano, por favor, los que conocen. O por lo menos los que conocen que hay que controlar la glicemia en terapia intensiva. Dale, levante la mano, tienen que saberlo todos. Gracias. Por lo tanto, si yo les hablo de eso, nos vamos a aburrir, y nos vamos a aburrir muchísimo. Yo no voy a hablar de eso. Eso lo encuentran en cualquier lugar, en cualquier bibliografía, en cualquier libro de terapia intensiva. El segundo punto que les quiero preguntar es si coinciden que la hiperglicemia es dañina. Por favor, levanten la mano si opinan que sí. Muy bien. Y la tercera pregunta que le voy a hacer, ¿por qué la hiperglicemia es dañina? Levante la mano los que lo saben. ¿Por qué? A ver, alguien que me lo diga. Bueno, tal vez entonces será más interesante si nos ponemos a hablar un poquito o si tratamos de entender por qué la hiperglicemia es dañina. Y como esto yo lo preparé ayer, lamentablemente lo que nunca hago, tuve que traer notas de apoyo, porque este tema que vamos a tocar hoy no es tan simple, pero vamos a hacerlo lo más fácil posible para entrar en aspectos que para mí son fantásticos, de realmente casi de ciencia ficción, y que nos permiten entender un poquito más cómo funcionan las cosas. Así que este es el encare que yo le voy a dar al tema. Voy a tratar de que sea lo más fácil posible y posiblemente tenga que leer algo de lo que les voy a decir, por lo cual les pido disculpas, pero espero que lo entiendan. Ahí. Bueno, resulta que la hiperglicemia provoca daño en las células sensibles y el punto es ¿por qué provoca daño en células sensibles? ¿Por qué algunas células se afectan y por qué otras células no se afectan? Y uno de los elementos que ya tenemos que pensar es que parte de este daño está unido a la toxicidad del oxígeno y a la producción de radicales libres de oxígeno. Entonces, uno se tiene que plantear todo este sistema respiratorio, todo el sistema circulatorio, todo esto que nosotros convivimos en un ambiente de oxígeno. ¿En qué sector de nuestro cuerpo vamos a utilizar el oxígeno? ¿Dónde? ¿Dónde usamos el oxígeno que metemos desde la atmósfera? ¿Dónde? ¿En los pulmones? ¿En el hígado? ¿Sí? ¿En los músculos? Sí. Vamos a achicar un poquito. ¿En qué parte de los músculos? ¿En qué parte del hígado? ¿En qué lugar? ¿En la célula? Bien. Y vamos a achicar un poquito más. ¿En qué parte de la célula? En la mitocondria. Quiere decir que todo esto que tenemos es para llevarle oxígeno a la mitocondria. Si por otro lado vemos que la mitocondria es una bacteria ancestral que hace millones de años cuando se forma la vida se mete adentro de algo que somos nosotros para protegerse de la toxicidad del oxígeno y regularse, de alguna manera empezamos a entender parte de los problemas que tenemos y parte de los problemas que tienen los enfermos de terapia crítica. Y además, es claro que el oxígeno es tóxico y que el oxígeno en la mitocondria puede llegar a actuar de la misma manera que actúa el cianuro, alterando y matando, en este caso mitocondrias, luego células, luego órganos y luego seres humanos. Esa es la base de lo que yo les voy a plantear, que está tomado básicamente de los trabajos estupendos de Michael Brownlee en diabéticos crónicos, pero ustedes verán que mucho de esto se puede y se va a aplicar en el futuro a la terapia crítica. Entonces, la hiperglicemia es causa de daño celular, de daño tisular, porque hay determinantes genéticos, hay variaciones individuales,
Pero básicamente la hiperglicemia va a ir a dañar células específicas, por ejemplo, las células endoteliales, va a ir a dañar, y el ejemplo de esto lo tienen, por ejemplo, en el daño de la retina, va a ir a dañar células mesangiales del glomérulo a nivel renal, va a dañar células nerviosas, neurológicas, y ustedes ven que en los trabajos de la doctora Vandenberg, una de las cosas que mejora rápidamente con la terapia intensiva con insulina son las polineuropatías, son de las cosas que más mejoran en los pacientes porque está dañada la célula nerviosa por la hiperglicemia. Pero, ¿por qué esto ocurre solo en algunas células que son inundadas por glucosa y no ocurre en otras? ¿Cuáles son las causas del daño? Y en este momento se habla y se conocen 4 causas. La llegada y el aumento de glucosa dentro de la célula, que ya ustedes saben que la glucosa como tal no puede existir dentro de la célula, tiene que ser rápidamente metabolizada a glucosa 6-fosfato, porque si no es tóxica, genera ingreso de mucha agua, tiene una capacidad osmótica enorme, la célula se va a hinchar si tuviera glucosa adentro de la célula. Uno de los primeros elementos que genera toxicidad de la célula es la puesta en marcha de la excitación de la aldosa reductasa, que es una enzima celular en el citosol, cuya función es transformar aldehídos tóxicos en alcoholes inactivos. Pero cuando aumenta la cantidad de azúcar dentro de la célula, cuando se produce un aumento de la glucosa, la aldosa reductasa lleva este aumento de glucosa a sorbitol y luego a fructosa. Y para hacer eso no tiene más remedio que utilizar parte del poder reductor que tenemos a nivel celular, el NADPH, para llevarlo a NADP, para poder hacer esto. Pero este aquí, que esto compite con esto, que es la formación de glutatión reductasa reducida, que pierde este cofactor porque lo está utilizando este otro, y genera entonces, este es el más potente antioxidante que tenemos dentro de la célula, genera la pérdida de capacidad antioxidante. Primer causa por la cual la hiperglicemia es dañina a nivel celular. Alteración de la aldosa reductasa, o digamos, derivación de la acción de la aldosa reductasa para sorbitol fructosa, consumiendo NADPH y alterando la cantidad de glutatión reductasa dentro de la célula. Primer elemento a tener en cuenta. Segundo elemento a tener en cuenta. La entrada masiva de glucosa va a formar productos de glicación avanzada dentro de la célula, y estos productos de glicación avanzada, esta glucosa que se va a unir a proteínas intracelulares, alterando su estructura, y ustedes saben que la estructura de las proteínas es básica para su función. De hecho, hasta tenemos chaperones, que son los que cuidan que se forme esa estructura. Ustedes conocen alguna de ellas, como la Hick-Chow protein, que son ni más ni menos que proteínas chaperonas que permiten la formación. Y estos precursores de productos de glicación avanzada no solo van a alterar proteínas intracelulares, van a salir hacia afuera alterando proteínas de la matriz que van a mandar mensajes hacia transductores intracelulares y afectar el núcleo de la célula y el ADN celular. Y también van a salir para unirse con proteínas plasmáticas, como por ejemplo la albúmina, afectando la función de transporte de la albúmina porque pasa a ser ocupado por estos productos de glicación avanzada. Un producto de glicación avanzada proteico a nivel sanguíneo, ustedes lo conocen muy bien porque es la hemoglobina glicosilada, ¿verdad?, que se ve en los diabéticos. Esto es lo mismo, pero en agudo, y eso se va a juntar a receptores específicos celulares para generar productos, especies reactivas de oxígeno, aumento del factor de necrosis del NF-κB y, por supuesto, producción de citoquinas y factores de crecimiento que van a alterar la vasculatura. Segundo mecanismo
por el cual la hiperglicemia provoca daño tisular. Tercer mecanismo por el cual la hiperglicemia provoca daño tisular, les pido disculpas por esta imagen porque la tuve que escanear de un archivo de PDF en el hotel que gentilmente anoche a las 11 de la noche estaban ayudando. Y esto es bien interesante. La hiperglicemia produce un aumento de diacilglicerol que es un precursor de la proteína quinasa, de isoformas de la proteína quinasa C, y esta proteína quinasa C se va a expresar afectando todo lo que es bueno en producción celular y afectando todo lo que es malo en producción celular. Va a disminuir la óxido nítrico sintasa estructural, responsable a nivel de célula endotelial de la vasodilatación correcta y apropiada que tiene que tener, y va a generar alteraciones de flujo, porque además va a incrementar la producción de endotelina 1, que es vasoconstrictora, va a afectar producciones de citoquinas, el factor transformador de hormona de crecimiento, de factor de crecimiento beta, fibronectina, etcétera, que afectan y ocluyen los capilares, va a afectar el factor de activación de plasminógeno 1, que disminuye la firinolisis y ayuda a la oclusión. Obviamente va a aumentar el NF-kappa beta con expresión de genes proinflamatorios, etcétera, etcétera. Tercer mecanismo por el cual la hiperglicemia va a generar daño tisular. Y un cuarto mecanismo que se conoce desde hace muy poco y es un poquito más complicado, es la puesta en marcha de lo que se conoce como la vía de la exosamina. Cuando la glucosa entra a la célula, como dijimos, no puede estar como glucosa, inmediatamente se tiene que transformar en glucosa 6-fosfato, que se va a llevar a fructosa 6-fosfato y va a ir a la vía glucolítica normal. Pero en determinadas circunstancias, cuando hay mucho, o se producen fenómenos específicos, porque todo esto está regulado por enzimas que se regulan por sustrato, y de acuerdo a las cantidades derivan las vías metabólicas hacia un lado o hacia otro, se pone en marcha esta vía de las exosaminas a través de una enzima, la GFAT, que es la glutamina fructosa 6-fosfato amidotransferasa, y esto convierte todo esto para esta vía de aquí, que va a dar finalmente la UDP, que se las tengo que leer, la UDP N-acetilglucosamina, UDP N-acetilglucosamina, que también va al núcleo celular a estimular la formación de precursores inflamatorios como el PAI-1 o el TGF. O sea, cuarto mecanismo a través de una vía normal que no va a la glucólisis, de producción de señales al núcleo que van a estimular la producción de citoquinas inflamatorias. Ahora bien, cuatro mecanismos aislados que yo les he dicho y que deben tener una explicación común. ¿Cuál es la explicación común? Todos estos mecanismos patogénicos que les he contado, en la hipótesis integradora de Michael Brownlee, depende de la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno a nivel de la mitocondria. ¿Y en qué sector de la mitocondria se van a producir estas especies reactivas de oxígeno? Permítanme repasar con ustedes un poquito cómo funciona la mitocondria. Esta es la capa interna mitocondrial, aquí estaría la capa externa, este es el espacio intercapa, y aquí están la cadena respiratoria, el complejo 1, 2, 3 y 4. Estos complejos se mueven a través de donantes de hidrógeno, en este caso el NADH que le va a donar su hidrógeno al complejo 1, o el FADH2 que le va a donar al complejo 2. Y los electrones del complejo 1 y del complejo 2 van a pasar a la coenzima Q y de ahí al complejo 3, al citocromo C
al complejo 4, que es el que finalmente le va a entregar ese electrón al oxígeno molecular para formar agua, y esto es normal. En ese camino, permanentemente parte de la energía se va a gastar mandando protones al espacio intermembrana, generando un gradiente eléctrico muy importante por estos protones en este espacio, que luego tienen dos caminos normales. Uno de los caminos que regula, porque todo esto va a generar producción de ATP, uno de los caminos es justamente que ese voltaje, ese gradiente, atraviese la ATP sintetasa, que es otra enzima, una proteína, para transformar el ADP más fosfato en ATP, utilizando la energía de esa diferencia de potencial. Ahí se está formando el ATP que utilizamos como energía en nuestro organismo. Y un segundo punto muy importante en todo esto que estamos hablando es la existencia de proteínas desacopladas, las UCP, que no van a la producción de ATP, sino que en ese pasaje, en ese gradiente, se genera calor, pérdida de calor. Cuando la producción o cuando la vía glicolítica está produciendo mucho factor reductor, mucho NADH o FADH, H2, este sector, la coenzima Q, intenta enviar muchos electrones al complejo 3 que se ve bloqueado y devuelve los electrones al complejo Q, que entonces utiliza una vía alternativa, le cede antes y no a través del ATP sintetasa la energía al oxígeno o del complejo 4 y se forman especies reactivas de oxígeno dentro de la mitocondria. Se inunda la mitocondria de especies reactivas de oxígeno. ¿Me siguen? Esta situación está demostrada generando mitocondrias con aumento de expresión de UCP, o sea que si hay más pérdida de calor se mejora la regulación y el problema de la hiperglicemia de formación de especies reactivas de oxígeno no aparece, o bloqueando o mejorando esta transformación en especies reactivas y llevándolo como si fuera normal a agua a través de simuladores de la sintasa aquí, de la dismutasa, perdón. Entonces, esto soluciona el problema, pero esto es a nivel experimental. Pero es la explicación de por qué es a nivel de la mitocondria que finalmente la hiperglicemia le va a generar este envenenamiento que yo les comparaba con la acción del cianuro que actúa aquí, bloqueando esto, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, inundando a la célula de especies de reactivas de oxígeno dentro de su mitocondria. ¿Qué va a pasar entonces? Perdón, aquí les muestra claramente cuál la producción de especies reactivas de oxígeno frente a la mitocondria llenada de glucosa y cómo eso se bloquea con análogos de UCP1 o análogos de la dismutasa, ¿verdad? Lo mismo eso, estos son dos trabajos, pero es para mostrarles que lo que digo está corroborado y demostrado. Pero el punto es que estas especies reactivas de oxígeno van a ir a afectar a un transmisor nuclear, el PARP, poliADN ribosa polimerasa, es una enzima que está en el núcleo celular inactiva, que es una enzima reparadora de la cadena de ADN, y esa enzima reparadora de la cadena de ADN, cuando el ADN se rompe o se lesiona, la base de la vida, por las especies reactivas de oxígeno que la intoxican y lesionan la cadena de ADN, se pone en marcha y ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar frenar el ingreso, o sea, la producción de especies reactivas de oxígeno de la mitocondria a través de frenar el ingreso de todos los elementos que la provocaron. Y entonces empieza la vía hacia atrás y da la explicación global de los 4 mecanismos patogénicos que les planteé, porque esta especie reactiva de oxígeno mitocondrial va a aumentar la actividad de la PARP y esto va a bloquear esta enzima clave
de la vía glicolítica, donde se producen los elementos reductores, el potencial reductor, el NADH, y va a empezar a aumentarse el gliceraldehído 3-fosfato, que no completa su metabolismo, pero las cosas tienen que completarse, y que la va a completar a través de dos vías: la vía de los productos de glicación avanzada o la vía de la proteína quinasa C, como les dije hoy, o sea, dos de los mecanismos patogénicos que les expliqué, ¿verdad? Y al aumentarse además este producto se frena la transformación de fructosa 6-fosfato, y la fructosa 6-fosfato que se acumula va a ir entonces como un derivado a las vías de la exosamina, y al acumularse fructosa 6-fosfato se acumula glucosa 6-fosfato, que no es dañina, pero entonces se bloquea la posibilidad de transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato, y esa glucosa es la que va entonces a derivarse a la vía de los polioles, consumiendo NADPH y aumentando especies reactivas de oxígeno, a las que ya había provocado aquí abajo la intoxicación mitocondrial. Esto lo vemos aquí más esquematizado: el aumento de especies reactivas de oxígeno mitocondrial vinculado al aumento de la glucosa intracelular en el citosol de la célula, va a afectar el ADN, va a activar esta enzima reparadora de ADN, que va a desdoblarse en ácido nicotínico y este producto ADPR, que va a bloquear esta enzima y que va a afectar hacia arriba toda la vía glucolítica, y esa es la hipótesis unificadora de esta situación. Como un resumen, a nivel del citoplasma, aumento de glucosa, aumento de especies reactivas de oxígeno mitocondrial, aumento del PRP, bloqueo de la actividad de la GAPDH, aumento de la vía de los polioles, aumento de la vía de los productos de glicación avanzada, aumento de la PKC, y por lo tanto cuando decimos aumento de la PKC, decimos aumento del NF-kappa beta, y por lo tanto decimos aumento de enzimas proinflamatorias, daño, y aumento de la vía de las exosaminas. Misma situación con las grasas, otro de los elementos que tenemos aumentado en este tipo de acción por las acciones de las enzimas de las hormonas de contrarregulación, y es lo mismo: se va a aumentar la oxidación de los ácidos grasos, se va a provocar aumento de especies reactivas de oxígeno, en la misma situación. Quiere decir entonces, y para terminar esta charla, estamos en hora, que el control de la glicemia no es un hecho que podemos decir vamos a controlar porque tenemos que controlar un número, que la hiperglicemia no es porque le bajé la glicemia que la persona mejora y tengo los resultados que ustedes van a leer en los trabajos de la doctora Vandenberg o en todos estos trabajos. Esto que les he mostrado básicamente es experimentación en diabéticos tipo 2, que, oh curiosidad, tienen insulina aumentada, resistencia a la insulina, etc. Es exactamente igual que los que nos pasa en el agudo. Lo que pasa es que en el agudo esto ocurre de forma más aguda y por lo tanto se produce con menor capacidad de buscar mecanismos de defensa. Y si ustedes no tratan la hiperglicemia en los niveles que protocolicen, de acuerdo a lo que ustedes conozcan, de lo que cada unidad determine, yo lo que quería, seguramente muchos de ustedes ya conocían esta información, otros no la conocerán, llevarles un elemento de decir, bueno, el punto es la hiperglicemia, una cifra, un número, a una explicación racional de por qué debemos tratar la hiperglicemia, y a esta maravilla que es una situación de un metabolito en una bacteria ancestral que tenemos adentro y que nos permite vivir porque convivimos con ella y produce energía, como la mitocondria, órgano final de todo ese enorme mecanismo que tenemos para hacer entrar el oxígeno, hipoxia, etcétera, y que tanto nos preocupamos en los sistemas de ventilación, etcétera, hacerles entender entonces de una manera lo más racional posible por qué tenemos que tratar la hiperglicemia.
Yo con esto les quiero agradecer, disculpen que la charla ha sido corta, un poco improvisada, pero comprenderán que no es fácil armar una cosa así sin mucho material de soporte de la noche de ayer hasta hoy en la mañana. Así que muchas gracias y estoy a las órdenes si quieren hacer alguna pregunta.